Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí contigo, con ustedes en esta mesa y en comunicación así con la audiencia mayoritaria del domingo en la mañana. Es cierto. Sí. Es cierto, monseñor. ¿Rector, sigue siendo rector de la Universidad Sí, Católica? estoy en la Universidad Católica desde hace un año. Don Víctor, ¿cómo le va? Víctor Domínguez, ¿verdad? Buenos días, la audiencia. Encantado de estar con ustedes compartiendo esta mesa sobre un tema muy importante, nuevito, y estamos para eso, Carlos. El Papa Francisco se dirige a los divorciados vueltos a casar para decirles que no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros activos de la Iglesia. Y advierte de que ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación así, llamada irregular, viven en pecado mortal. ¿Cómo se entiende y cómo se hace esto, monseñor? A partir de lo que dice el Papa, porque esto se estudió en el Vaticano y hoy creo que está un poco más clara la película. Ciertamente, el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha mostrado un interés particular en consonancia con ya los anteriores papas inmediatos de la necesidad de una atención pastoral muy especial a las familias. No olvidemos que el Papa Juan Pablo II había lanzado aquella encíclica que tiene como siempre una presencia permanente llamada Familiares Consorcio. Y desde allá se venía ya entendiendo de que la familia está pasando por diversas situaciones en donde en muchos casos la vida matrimonial también afrontan problemas particulares y a partir de allí se presenta esa vinculación con la Iglesia. Y esa vinculación con la Iglesia tiene seguramente diversas connotaciones, porque en algún caso se utilizó la palabra excomulgado, por ejemplo, para decir a quien no puede comulgar, pero hay que entender que la excomunión tendría que pasar por un proceso para llamarlo como excomulgado como una situación permanente, porque ciertamente sabemos muy bien que dentro del catecismo de la Iglesia Católica, para que uno pueda comulgar debería de estar en estado de gracia, y por eso tenemos el sacramento de la reconciliación. Entonces yo no puedo comulgar porque estoy en pecado, en una situación de pecado, entonces voy y me confieso y entonces allí accedo a la comunión. Pero cuando llamamos excomulgado estamos diciendo de alguien que no puede, o sea, tiene una situación permanente por la cual no puede comulgar. Entonces, al utilizar esto y equiparar a un estado de vida, bueno, esa persona está excomulgada, estamos diciendo luego está separada de la vinculación o de la relación con la Iglesia. Entonces, ante esta situación y muchas otras que se plantean hoy como desafío a la familia, el Papa Francisco había convocado a 2 sínodos. En el año 2014, el sínodo extraordinario, en donde el tema principal fue la familia, y a ese sínodo tenían que ir los padres sinodales con un resultado de una encuesta. La encuesta, que tenía varias preguntas, entre ellas cada conferencia episcopal tenía que simplemente plantearse cuál es la situación de la familia hoy en cada situación, en cada lugar, en cada región. Y desde esa pregunta surgieron muchísimos problemas. ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Cuál es la situación que hoy les afecta? ¿Cuáles son las necesidades particulares? Y entre ellas, una de las cuestiones que había surgido en muchos lugares era cómo se afronta hoy la relación de la Iglesia con aquellas personas que están en situación irregular de unión. Y cuando se utiliza la palabra situación irregular, el mismo documento del Papa utiliza 3 términos. Dice situaciones complejas, situaciones irregulares o situaciones también como no resueltas, porque hay demasiados casos. Y entonces a partir de esto el Papa en su documento dice claramente que lo primero que tenemos que hacer es pues explicar de que los que están en esta situación de casados, divorciados y vueltos a unir es una situación, porque pueden haber que sean casados, no divorciados, pero vueltos a unir, o casados, divorciados y ya vueltos a casar, porque están en situación ya de matrimonio civil. Entonces, lo primero que el Papa Francisco aclara y dice en el documento es que
no están excomulgados. Pero ¿qué quiere decir? Yo creo que hay que separar dos partes. Está el volverse a casar por un lado y está la posibilidad de la comunión por el otro, o vienen las dos de la mano, monseñor. Bueno, ahora el tema de la comunión específicamente, el Papa lo trata en un apartado. Es decir, los que están casados, divorciados y vueltos a unir, lo que dice el Papa es que tienen que ser tratados de una manera muy particular. Y el Papa habla en el documento, y por eso exhorta de una manera muy especial también a los pastores, a los obispos y a los sacerdotes, de que tienen que tener un trato caso por caso. Pero no es que porque el Papa dijo esto va a ser así, ya uno se va tiene que presentar, eso se presenta. Hay un trámite, don Víctor, ¿verdad?, que hay que hacer para el efecto. Sí, esta exhortación apostólica habla de esa relación que tiene que haber con el obispo y el sacerdote caso por caso, en donde se van a estudiar con mucha misericordia, ¿verdad?, el caso de cada persona en su situación, ¿verdad? El Papa exhorta mucho a la misericordia, al acogerle a los separados y vueltos a casar a la iglesia, ¿verdad? Abrirle las puertas, y también habla una parte muy importante, es la agilidad que tienen que tener los tribunales para atender los casos de nulidades matrimoniales, ¿verdad? Que una vez que se estudien caso por caso, esas presentaciones la podrán hacer en las diócesis para que se traten en el tribunal eclesial la nulidad del acto, no existió sacramento. O sea que esa nulidad para que puedan volver a casarse por la iglesia. Pero ¿hay un tribunal o son varios tribunales? ¿Hay un solo vicario judicial o hay varios, o son varios los vicarios judiciales? Este es otro paso que ha dado el Papa Francisco, en donde él, ya con un documento anterior que entró en vigencia el 8 de diciembre del año pasado, del año 2015, que se llama Mitis Iudes, un juez misericordioso, establece de que cada diócesis, cada obispo debería de establecer el tribunal para estudiar los casos de nulidad matrimonial. Pero ahora es mucho más fácil, o sea, lo que se consigue con esto, o se logra con esto, es de que sea primero acceder a ese tribunal más fácil, o fácilmente, o sí, con menos complicaciones, y que el resultado también sea más rápido. Definitivamente, definitivamente. Es más, incluso se ha revisado el proceso que se sigue para declarar la nulidad matrimonial. Y ese proceso se vuelve mucho más mucho más ágil, porque por ejemplo, se puede determinar cuando hay casos evidentes. ¿Qué quiere decir casos evidentes? En donde hay elementos en los cuales se prueban fácilmente con un documento, por ejemplo, de que el matrimonio anterior fue nulo. Entonces, el caso evidente puede ser determinado hasta por un decreto, por el propio obispo. Sí. Hoy en día, después de la posición asumida por el Papa esta semana, ¿ya los divorciados pueden ir a comulgar, por ejemplo? No pueden. Tienen que tener un acompañamiento cercano del obispo y del sacerdote en algún caso para hacerle este proceso de caso por caso. Esto es muy importante entender. Entonces, a partir de allí se le da una posibilidad de que él pueda recibir la orientación más precisa, y a partir de allí también, pues, acceder a la declaración de nulidad matrimonial para regularizar su situación. Condición de divorciado, dejo de ser hijo de Dios. Qué penoso. No, el Papa justamente lo que dice es justamente eso, ¿verdad? No es que por la condición de divorciado uno deja de ser hijo de Dios. Lo que pasa es que cuando hay una unión anterior, un matrimonio... menos creyente porque soy divorciado. No, hay un matrimonio anterior. Hay un matrimonio anterior. Mientras ese matrimonio anterior no sea declarado nulo, esa unión, pues, sigue vigente. En el trato personal, en el trato que le hace el acompañamiento personal, se puede discernir si es que aquella unión anterior es o no válido. Entonces, esa unión, si es que no es válido, entonces el matrimonio es nulo. Y es eso lo que hay que orientarle a la persona para que pueda acceder a ese proceso. ¿El matrimonio? Perdón, vuelvo a decir. No reunir los méritos. Claro. Porque si es que la unión anterior es válida,
entonces esa persona está casada. Y al estar casada, al estar en unión con otra persona, entonces esa situación le lleva a estar en un estado de unión irregular. Particularmente me parece más Yo quería aportar un poco algo con relación a tu pregunta. Todos somos hijos de Dios, desde el bautismo, ¿verdad? Pero me Desde el discriminan. principio. No. Me discriminan. No, hay mil formas de obtener nosotros la salvación, no solamente a través de la Eucaristía o de la comunión, Pero ¿verdad? para mí puede ser de extrema importancia la comunión, como creyente, como un cristiano, Correcto. como una persona que tiene fe en Dios, en un ser superior, en una divinidad. Sí, Pero me excluyen, me discriminan porque me divorcié, porque no funcionó mi matrimonio. No, nosotros tenemos la comunión espiritual, ¿verdad? Que es el momento en que en el movimiento de Schoenstatt, hace 10 años que estamos trabajando con Separados Nueva Unión, en donde le inculcamos a la oración espiritual, ¿verdad? Entonces ellos, en el momento de la comunión de las personas que van a recibir, ¿verdad? Muchas veces no son, como dijo el Padre, el Monseñor, no son dignos porque no estamos en estado de gracia, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de hacer esa oración con Jesús, porque no solamente a través de la comunión yo le recibo a Jesús. Yo le recibo a Jesús de Eucaristía desde el momento que inicia la Eucaristía hasta el final. Yo tengo que contratar a un abogado, ¿verdad? ¿Perdón? Un abogado tengo que contratar para anular mi matrimonio. No. No, ya no existe. es así ahora. Ya no Se es. cambió. Pero de todos modos, quiero decir nomás una para cosa, ir ¿verdad? cerrando nomás esto, yo lo que quiero decir que yo particularmente valoro la inclusión de la Iglesia a través de esto que el Papa ofrece hoy. Esto es un avance que tiempo atrás no existía, Claro. ni se podía hablar ni discutir. Y eso es lo que iba a decir. Y quizás Monseñor nos corrija. Probablemente este es el momento más flexible, más abierto de la Iglesia en los últimos tiempos, que dejó de ser tan duro y tan rígido, ¿verdad? Sí, ciertamente hoy con estos pasos que se están dando, la Iglesia está mostrando un proceso mucho más fácil. O sea, cualquier persona puede acercarse a su párroco. Su párroco le hace el acompañamiento. Con su párroco hace el discernimiento. Por lo que decía Víctor, creo que es Aníbal, perdón, por lo que decía Víctor, Aníbal, mi matrimonio no funcionó. Mi matrimonio no funcionó. Ese elemento, o sea, esa determinación, mi matrimonio no funcionó, el por qué no funcionó tu matrimonio puede ser un elemento por el cual tu matrimonio es nulo. Por tanto, mi matrimonio no funcionó significa yo no me casé nunca. ¿Y qué tengo que alegar para demostrar que mi matrimonio no funcionó? Y la verdad tuya, la verdad tuya. Claro, vas a ser escuchado. Sí. Antes no eras ni escuchado, hoy vas a ser escuchado. Y te puede escuchar tu párroco. Pero si le digo... Y antes tenía que ir a otra instancia. Me ahora divorcié ya porque le fui infiel a mi esposa. Sí, ¿De igual perfecto. manera me van a anular? Puede ser, o puede no. ser, porque ahí hay que ver el caso de tu infidelidad. O sea, yo fui infiel a mi esposa, es una palabra que tiene que implicar necesariamente un estado de responsabilidad. Cuando tú te casaste, tú decidiste asumir las consecuencias del matrimonio. Es decir, las consecuencias que te decía a ti, tú le quieres a esta persona y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. ¿Cuál es la situación por la cual tú le fuiste infiel a tu esposa? Es decir, aquel hecho en el discernimiento, en el trato personal, y que lo puedes hacer hoy con tu párroco y a partir de allí caminar hacia el obispo, se puede declarar nulo tu matrimonio mucho más fácilmente. No es como anteriormente se hacía. Sí, hoy te facilita, antes te complicaba. Es lindo tema, muy lindo tema, y le agradezco, Monseñor, por venir, don Víctor, por venir esta mañana, y va a generarse una serie de oportunidades a partir de esta situación. Y bueno, valoro y valoramos, y mucha gente va a valorar la propuesta que hace el Papa, que no es otra cosa que la inclusión de la Iglesia ante una situación como esta. Quiero terminar Sí, simplemente por favor. con esta palabra, Carlos, y aprovechando este medio, yo quiero invitarle a todas las personas que están en situación irregular, así, y utilizo esa palabra de modo muy genérico, por las cuales no se sienten hoy en condiciones de comulgar, que se acerquen a sus párrocos, que se acerquen a algún sacerdote amigo,
que se acerquen a alguna persona de confianza, a quien sea, que se acerque a su movimiento. Ahí el señor Víctor es el movimiento de Schoenstatt, seguramente otros pertenecen a otros movimientos, al cual sea. Acérquense a sus responsables y díganle, yo quiero acceder a esto. Y a partir de allí, seguramente van a ser orientados adecuadamente. En algún caso el trámite puede ser un poco más complejo, en otro caso puede ser un poco más fácil, en alguna situación puede ser un poco más alargada, pero de que la iglesia tiene el camino para atender, tiene. Monseñor, gracias, muy amable, muy gentil como siempre. Don Víctor, muchas gracias también. Gracias.